Bienvenidos a Entrevista de las Ideas, este programa que transmitimos a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en YouTube, en @DeNilsonMendoza, también en nuestra página web denilsonmendoza.com. Y hoy me encuentro con, puedo chicanear que es un gran amigo de mi corazón, una persona que admiro muchísimo. Nos conocemos hace varios años. Lo vi, el día que lo conocí, ese día también conocí a Obama. No sé si es importante para ti. Ah, sí, cierto. Que no. Es verdad. Gran anécdota, no me acordaba. Sí. Es verdad, sí. Conocí a Obama y ese día conocí a Diego Rosarín. Bueno, ¿Qué fue más significante para tu futuro? Bueno, ¿quién está sentado a mi lado? Me la sigues pelando, Obama. Así es. Esta es una de esas entrevistas de las ideas que estábamos esperando hace mucho rato y la verdad agradecerte que nos dé la oportunidad a las personas que nos siguen en nuestras redes. Muchos de ellos también te siguen a ti. De hecho. Obviamente mi proporción chiquitica, la tuya una gran proporción. Pero bueno, Diego es una persona que se dedicó en los principios, como en su profesión como diseñador industrial en una universidad italiana. Se dedicó al tema del desarrollo de alimentos, innovación en temas de alimentos, estuviste en compañías multinacionales y encontraste ahí una oportunidad también, que ahí fue donde te conocí después en el tema de la foodlosofía. Correcto. De la foodlosofía y después te dedicaste a leer sobre filosofía y después te dedicaste a leer y a seguir leyendo y todos los días lees. No he dejado de leer. No he dejado de leer ni un solo día. Y cada vez menos. Hoy en día... hay que decirlo de esta manera, es uno de esos grandes referentes de la opinión política acerca de la geopolítica en América del Sur. Gracias, hermano. No quiero decir Latinoamérica porque después nos va a enseñar. Voy ganando territorio con esa palabra. Nos va a enseñar palabra. que los franceses nos declararon latinoamericanos. Eso era otro tema de discusión. Pero hoy vamos a hablar de un tema que vos sabes que me encanta, que es la innovación. Okay. Que es el tema de cómo las startups, que es un poco a lo que estamos hoy dedicados, cómo se puede ayudar más a las startups y cómo las startups hoy pueden utilizar esa herramienta que para muchos un poco les da miedo, pero que hoy es una gran oportunidad, que es la inteligencia artificial. Perfecto. Y cómo la estás aplicando en tu vida. Yo también hoy desde este año me volví súper fanático de la inteligencia artificial. Todavía le tengo miedo por meterla a Calendly, todavía lo tengo miedo, todavía me da miedo. Pero aunque, ya casi. Sí, pero ya estoy muy cercano ya inclusive todas mis ediciones, todo lo hago con inteligencia artificial. Estamos trabajando con equipos, nuestros documentos teóricos, todos estamos yendo a la inteligencia artificial a que nos ayude a alinear un poco todo ese conocimiento que existe en el mundo. Pero hablemos un poco de eso, Diego. Así esa primera pregunta, ¿cómo ves que las startups hoy pueden utilizar la inteligencia artificial para beneficio y perderle un poco el miedo a eso? Vale. Hace poco hice una conferencia sobre ese tema. Sí. Justo acabo de estar en la Ciudad de México. Hubo un evento muy grande, creo que es el evento más grande de América Latina sobre inteligencia artificial, y me dieron la oportunidad de hacer la plática de cierre sobre inteligencia artificial y hablé sobre la ética, la moral y el rol del humano contra la inteligencia artificial, ¿no? Digo, tú sabes que a mí siempre me gusta como complicar las cosas. Me encanta eso, ¿sabes por qué? Porque estaba escribiendo mi tesis doctoral y pues en este momento no hay forma de no usarla. O sea, claro. Además está metida en muchas cosas que tú usas. Medio inevitable, ¿no? Y en los buscadores hay inteligencia artificial. Sí. Entonces es difícil separarte hoy de lo que estás haciendo, pero la ética es importante porque listo, ¿quién lo escribió? Entonces te toca darle a la inteligencia artificial que vamos por paso para desglosar el asunto. O sea, primero me gusta mucho el tema de las startups y esto es algo que tradicionalmente la gente, como digo, los que me conocen, que sabe que mi formación política es marxismo, o sea, que soy una persona que aspira a una abolición de las clases y a abolir la propiedad privada de los medios de producción. Y dicen, bueno, ¿dónde queda la innovación? ¿O dónde quedan los startups? ¿O dónde quedan los emprendedores en una sociedad postcapitalista, por así decirlo, ¿no? Y la verdad es que, o sea, lo digo con mucho gusto, que hoy ya existen modelos postcapitalistas que son sumamente innovadores. De hecho, te diría que el país más innovador del mundo ya es de alguna forma postcapitalista, que es el caso de China. Sí. O sea, China ya es el país en el mundo que tiene más patentes publicadas por año,
que tiene más papers científicos y están a la vanguardia de las tecnologías más importantes del mundo. Y es una economía centralmente planeada, planificada por el Partido Comunista Chino, con planes quinquenales, que son planes de cada 5 años, en donde ellos hacen una definición estratégica de para qué sirve la tecnología, ¿no? Entonces es como dominar las fuerzas del mercado o tratar de direccionar las fuerzas del mercado para resolver problemas sociales. Entonces, en ese sentido, me parece que el rol que deberíamos de pensar nosotros para el uso de la tecnología es con una vocación de la solución de problemas. Así es. No solo la maximización de ganancias, sino la solución de problemas. ¿Por qué lo digo así tajantemente? Porque en el mercado, en el libre mercado, es verdad que la gente pudiera decir, no, pues es que un emprendedor puede decidir ser moral. Claro, puede ser moral, mientras seas competitivo. Pero primero tienes que ser competitivo, porque si eres moral, pero no eres competitivo, quiebras y desapareces. Pero mientras eres competitivo, no necesitas ser moral. Sí, cuando no hay control del mercado, que finalmente controlar el mercado en las teorías económicas, sobre todo capitalistas, es el mercado es quien manda. Exacto. Pero en las teorías marxistas siempre al mercado se le puede dominar, que es un poco lo que hoy está haciendo la economía china. Exactamente, las economías centralmente planeadas. Pero lo usabas muy bien ahora diciendo, es que cómo ha hecho China para que a pesar que, listo, se controla, se planea, se hace plan cada 5 años, pero ¿cómo controlas el desarrollo de la gente? ¿Cómo controlas? Porque un poco lo que se plantea teóricamente, no teóricamente, bueno, en una sociedad más capitalista, es que cuando todo está planeado, cuando hay una participación tan fuerte del Estado en la economía y en la visión, lo que hacen es cooptar algunas libertades. Ya. Entonces, por ejemplo, el uso de las tecnologías propias. Los chinos lo que han hecho es, yo no uso su Twitter, yo no uso su Instagram, yo no uso su Facebook, yo no uso su WhatsApp, yo tengo mis propios desarrollos WeChat. Y es más, desarrollo TikTok, y es más, tranquilos, les voy a dar un TikTok para ustedes occidentales, nosotros tenemos nuestro propio TikTok, que son los mismos que hicieron TikTok. Mira, ahí vamos por partes también. O sea, quería hablar un poco del Partido Comunista Chino, sobre todo por el uso que ellos le dan a la inteligencia artificial, ¿no? Salvador Allende, en el experimento socialista de Chile, en los 70s, hace un proyecto al cual se nomenclatura cibersocialismo. La idea de cibersocialismo es que usa un proceso que se llama la cibernética. Cibernética viene de una antigua palabra griego que es el kubernética. Kubernetes son los timones con los cuales se manejan los barcos, ¿no? La manera como funciona un barco es que tú no giras el barco por completo, sino que tú estás negociando con la marea y el viento, ¿no? Una manera fácil de explicar cómo funciona un proceso cibernético es, por ejemplo, un termostato de un aire acondicionado. O sea, tú le pones 21, el termostato mide la temperatura ambiente y determina si necesitas soltar más frío o más calor para llegar a la temperatura deseada. Entonces es un sistema de retroalimentación que tiene una meta y en base a la lectura que hace de los datos del ambiente, determina su necesidad de función. ¿Okay? Eso es cibernética. Entonces, los procesos cibernéticos leen el entorno contra una meta y se ajustan contra el entorno para alcanzar la meta determinada. La idea de cibersocialismo que busca aplicar Salvador Allende en los 70s en Chile era usar la tecnología más avanzada que había en este momento, que eran las computadoras, para hacer la planeación de la demanda, de la oferta, a dónde hay que mandar cobre, dónde hay que producir, falta, necesitamos más tomates, más peras, bla, bla, bla. Investigación de mercado, análisis de mercado. Es justo el punto que iba. No existen los mercados no analíticos, no existen los mercados no controlados. O sea, yo como tengo la experiencia de haber trabajado en la industria, te digo, a ver, existen los forecasts. ¿Qué es un forecast? Tú te sientas con la gente comercial de ventas y dices, vamos a hacer una proyección de ventas. Quisiéramos vender tanto, quisiéramos tener tanto margen, quisiéramos que esas fueran las categorías emergentes. Es un tipo de economía planeada, pero el problema es que es una economía planeada para la maximización de la ganancia de la empresa. Bueno, y con el marketing también direccionas un poco hacia el consumo, hacia dónde querés que vaya, con la Libre mercado nunca ha existido y nunca va a existir. La diferencia es quién ejerce fuerza sobre el mercado y con qué fin. Entonces, ahí es donde para mí lo que hace China es transformacional. Porque China lo que hace es que dice, nuestra intención es maximizar el bienestar social de la clase trabajadora. Queremos que la gente gane más, tenga mejor vida, se retire más temprano, tenga más salud, educación y viva con más dignidad. China es el país del mundo que tiene más millonarios. Aparte. Y sacó 800 millones de personas de la pobreza en 70 años. Es un número sin precedentes históricos. O sea, lo vamos a estudiar. Igual siguen unas desigualdades, ¿cierto? Los procesos son a largo, porque es una transformación completa. Pero tienes que pensar de dónde vienen. Sí. Vienen del siglo de la vergüenza.
el siglo de la vergüenza, después de haber perdido la guerra del opio contra Inglaterra y haber tenido una derrota moral, ética, económica y política, y haber sido también abusados por Japón, fue una derrota histórica. Ellos todavía sufren el siglo de la vergüenza. Hay lugares todavía donde tú vas en China, mercados, y dicen, pueden entrar perros, pero no chinos, que es legado todavía de la época donde tenían invasión de ingleses y japoneses. O sea, ellos viven el siglo de la vergüenza como algo que superaron dialécticamente. Por eso la cultura que tienen ellos de trabajo, de inversión, de planeación es gigantesca. Entonces, el cibersocialismo que se aplica en Chile con Salvador Allende en los 70 se moderniza en China. China ahorita lo que hace es que esos mismos procesos de planeación de demanda a nivel estatal los hacen con inteligencia artificial a cada segundo. Y se reactualizan y se recalculan sobre sí y vuelven a hacer planeación de demanda y vuelven a ajustar sus cálculos. Entonces, con la tecnología que tenemos hoy en día, nuestra capacidad de dominio sobre las fuerzas naturales es algo que nunca habíamos tenido antes en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué implica esto para los emprendedores, para los startups, para las empresas jóvenes, para las empresas pequeñas? Dos cosas que para mí son sumamente importantes. Primero, es que yo defiendo la necesidad de que exista una estructura estatal que dé como primera entrada el capital necesario, tanto capital intelectual como capital financiero o de capacitación, a estos startups, mientras su trabajo esté direccionado a las metas del Estado. Entonces, oye, tenemos una startup que quiere hacer cirugías de cataratas en zonas de alto riesgo. Necesitamos una investigación porque vamos a usar un mecanismo de inteligencia artificial para hacer la lectura del ojo y ver cuáles son los pacientes que tienen más probabilidad de éxito con una cirugía que se puede hacer en medio del Amazonas. Bueno, ahí el Estado tiene que primero que nada, entrar como capitalista, como inversionista. ¿Okay? Entonces, el Estado invierte porque es algo que produce bienestar social. Después, a largo plazo, el Estado tiene que funcionar también como un centro de capacitación y a largo plazo, inclusive, como un lugar de rescate. Porque lo que hace China es que China no tiene todas las categorías del mercado estatizadas, solo las estratégicas. Entonces, perfecto, que exista un libre mercado de tomates es una cosa, pero que exista un libre mercado de datos es otra cosa. Porque si haces un libre mercado de datos, el data scraping y las bases de datos pueden ser sumamente peligrosas y manipulables. Tampoco existe el libre mercado de datos, porque al final alguien es el dueño y alguien está manipulando. Es Zuckerberg, es Bezos, es Elon Musk. ¿Sabes? Entonces, lo que a mí me parece que debería funcionar es esto. Las startups tienen que, deberían, como startupero, ¿ok? Yo debería de exigirle a mi gobierno que tuviera infraestructuras que me apoyaran con el lanzamiento de mis proyectos y yo como ciudadano responsable debería de alinear mis proyectos a los objetivos del Estado, porque yo soy parte de una comunidad. Mi bienestar depende de que la calle esté limpia, de que no exista violencia, de que la gente sea educada, de que mi hermano pueda ir a la escuela, de que mi mamá se pueda retirar. Entonces yo como parte de una fibra social tengo que exigir, pero tengo que dar a cambio. Entonces, la dinámica del emprendedurismo tiene que estar alineada con los objetivos del Estado y el Estado para mí es el que tiene el mayor potencial de adquisición de las macrotecnologías para poder fondear estos microemprendedores. Hace poco terminé mi tesis doctoral sobre el modelo de gobernanza para el Distrito de Innovación de Cali y el Valle del Cauca. Después del estudio, lo que me dice precisamente es hacer un modelo de cuádruple hélice en donde el Estado, el sector privado y la academia ingresan a la gobernanza, pero en conjunto con la sociedad civil, una sociedad civil representada por las startups, asociaciones de startuperos, algunos corporativos, que de verdad alineen todas sus intenciones precisamente para que este territorio vaya todo el mundo hacia el mismo lado. Sí, claro. Y un poco creo que eso es lo que estás planteando, por supuesto, no en un modelo postcapitalista, sino en un modelo de transición que es un poco hacia donde hoy está migrando el mundo. Porque hacia donde vamos. Sí. Es real, la decadencia del imperio americano es real, no es una mentira, es un hecho real. La deuda más grande que tiene Estados Unidos la tiene con la China. El gran odiador del socialismo y el comunismo que hoy del mundo, que es Milei, se acaba de tomar una foto con el presidente Pin. Y está mandando imprimir su dinero a China porque es más rentable, más barato y más eficiente, lo cual bien por Milei, hay que reconocer, claro. Un poco China está teniendo su rol como nuevo líder mundial. Ejemplo, ¿no? Un nuevo modelo. Sí, es un modelo que está planteando que se pueden hacer las cosas de manera diferente viviendo un postcapitalismo. Y precisamente es para nosotros importantísimo ahora que estamos acá, como Valle. Yo he tenido varias oportunidades de ser líder de algunos procesos y siempre buscamos a los asiáticos como
como modelos de desarrollo. Hemos hablado con los singapurenses, Claro. vos que has estado mucho con los singapurenses. Sí, trabajé en el Centro de Innovación y Diseño del Gobierno de Singapur, con MICA. Es el Ministerio de Información, Comunicación y Arte. Allá. Con ellos me reuní en el... ¿Con MICA? Sí, ellos me reuní en el año 2017 para un proyecto que teníamos en Buenaventura, precisamente porque desde ahí se desarrolló todo el master plan para definir hace 40 años hacia dónde querían llevar ellos a su nación, que es Singapur, su ciudad-nación. Y también nos reunimos con los japoneses, también vimos a los coreanos del sur y con los chinos nos reunimos. Siempre hay un temor en una parte de América Latina, claro, al sentarse a hablar con el chino de tecnología, de innovación, porque ellos tienen, tú lo dices, o sea, ellos van adelante que nosotros. Son unos monstruos, sí, claro. ¿Cómo hacemos para que las startups, para que la gente que nos ve, los emprendedores, pierdan un poco ese miedo a tener ese relacionamiento que es, de pronto hay un choque cultural, que ellos los chinos ya lo han entendido, ¿no? Sí. Pero ¿cómo hacer para perder ese miedo y seguir avanzando? Vos acabas de venir de la reunión de BRICS, fuiste uno de los invitados especiales a hablar un poco de todo lo que está pasando ahí. Sí. Viniste enamorado de Rusia, viniste enamorado de todo un modelo diferente. Locura, güey. ¿Cómo hacer aquí en esta parte del mundo que es Sudamérica a perder el miedo a ese relacionamiento? Mira, qué interesante, porque, o sea, mucha gente critica a China diciendo, no, es que China no es mejor que Estados Unidos porque es un nuevo tipo de imperialismo. Y a ver, académicamente, siendo rigurosos académicamente hablando, es verdad que es otro tipo de imperialismo, pero existe una diferencia muy grande entre un imperio depredador y un imperio civilizatorio. ¿Okay? Entonces, un imperio depredador, su ganancia depende de tu detrimento. O sea, Estados Unidos gana cuando nosotros perdemos. Históricamente es, yo te robo, yo te hago golpes de Estado, revolución de colores, me hago de tu materia prima, destabilizo tu país, te hago guerra de drogas, fondeo grupos paramilitares para desestabilizarte y que me vendas tu materia prima más barata. Eso es un imperio depredador. Un imperio civilizatorio es una formación sociopolítica que tiene sus valores, virtudes, rituales, cultura, bandera, símbolos, pero en lugar de tratar de imponer su modelo sobre el otro, lo que trata de hacer es buscar modelos colaborativos de mutuo beneficio con el otro, que es lo que está haciendo China en práctica hoy en día. Sabemos la relación, por ejemplo, que China tiene con el continente africano, lo que está haciendo ahora con los puertos en Perú y demás. O sea, la relación que tiene China es la relación que se categoriza como un imperio civilizatorio. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo nosotros podemos perderles el miedo? O sea, yo te diría, primero que nada, la gente debería tener urgencia de perderles el miedo, porque si de alguien podemos aprender con un modelo alternativo del sur global que realmente da resultado, no hay más que China. Porque cuando la gente dice, no, pues es que está el modelo nórdico. Sí, papi, pero Noruega es del tamaño de un departamento de Colombia, tiene una fortuna de petróleo y lleva siglos explotando el Congo. O sea, tú no tienes eso. Tú no puedes copiar el modelo nórdico. O sea, tú voltea a ver al hemisferio sur del mundo, al hemisferio que fue torturado, bélico, intervenido, que recibió golpes. ¿Cuáles son los modelos exitosos del sur global del último siglo? China. No hay otro. Solo China logró una lectura dialéctica del marxismo-leninismo aplicado a su realidad material concreta. Nuestro trabajo, entonces, no es copiar China, es aprender de su proceso y entender cuál parte de su proceso es replicable para nosotros. Entonces, por ejemplo, yo te diría, China viene a hacer negocios con nosotros y, claro, ponen sus reglas y es negocio, no es caridad. No vienen a regalarte tecnología, ni innovación, ni mano de obra. Exigen trabajo duro, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que poner políticas públicas desarrollistas que fomenten ese mismo tipo de desarrollo en nuestro país. Entonces, ¿qué hay que hacer? Zonas económicas especiales, intercambio de mano de obra por tecnología. O sea, hay que hacer los pasos. ¿Cómo lo hicieron ellos? Claro, hay que hacer los pasos que hicieron ellos. No podemos simplemente de la noche a la mañana decir, bueno, que vengan los chinos, nos enseñen y listo. Pues no, ¿quién va a hacer eso? No, tú pon las condiciones concretas materiales para que se dé el proceso evolutivo innovativo. El alineamiento de los astros políticos de Latinoamérica, de América del Sur, están como en una polarización, que es en la que hoy está el mundo. La polarización de las dos potencias mundiales, sí, que tienen a Rusia ahí en la mitad. Rusia es un jugador demasiado poderoso, sí, pero hay una polarización y claramente Rusia está más de la mano con China. Sin duda. Sí, sin duda. Aunque ahora pues el nuevo presidente dice que va a jugar con ellos, pero yo no creo en eso. Ni cerca, sí, imposible. Pero esa polarización, y América del Sur vive esta también polarización en la que el imperio nos ha incluido. Sí. Y hay un nuevo camino que vos ahí lo has ido viviendo y es el tema de BRICS. Brasil como gran líder de América Latina, bueno, Diego es brasilero, vos sos de Sao Paulo, ¿no? Porto Alegre. De Porto Alegre, sí. Porto Alegre. Brasil tiene hoy una responsabilidad
de también jalar ese desarrollo para la región. Claro. En las escuelas de Brasil están enseñando español. Sí. Hace muchos años. Importantísimo. Creo que Bolsonaro paró el tema un poco. Peor todavía. Cuando Brasil pasó ese proyecto de ley, la embajada de Francia en Brasil quería prohibir el proyecto de ley de enseñar español en las escuelas brasileñas. ¿Y quién fue el que nos puso el título de latinoamericanos? Los franceses. El intento de la balcanización de América del Sur es un tipo de colonialismo eurocéntrico que todavía vivimos al pensarnos separados los unos de los otros. Es correcto. Cuando realmente somos una sola región que tiene un potencial gigantesco de ser un bloque geopolítico. La patria grande. Esa gran patria grande. Y yo un poco lo que he visto es, gana en Uruguay el nuevo presidente, que también muy cercano al expresidente de uruguayo, se me olvida el nombre de ese momento, tampoco recuerdo, sinceramente. Bueno, el anterior presidente, pero llegan las nuevas fuerzas políticas progresistas, socialistas, y podríamos decir en transición hacia un modelo postcapitalista. Uh-huh. Está Colombia, está México, está Uruguay, está Brasil. Uh-huh. Al otro lado está Milei haciendo un contrapeso. Sí. Pero este BRICS, ¿tú crees que vamos a poder a Colombia acercarlo al BRICS? ¿O va a ser muy difícil? Yo creo que sí es viable un Colombia en BRICS. De hecho, me parecería necesario más que viable. O sea, más bien... ¿México está lejos de estar BRICS? México probablemente va a ser el último país de América del Sur de entrar. Por la cercanía con Estados Unidos. Porque la entrada de México a BRICS es igual de complicada que la entrada de Ucrania a la OTAN. Es lo mismo, nada más que de este lado del mundo. O sea, si México empezara a coquetear a la entrada de BRICS, para empezar, México tiene una balanza comercial muy dependiente de Estados Unidos, lo cual es verdad. Entonces, México tiene que ser diplomáticamente muy prudente de no empinar su economía en un proceso de buscar nuevos partners comerciales. Pero en práctica, tú ves cómo ha crecido la balanza comercial de América del Sur con China, y prácticamente desde los 90 a hoy, Estados Unidos fue reemplazado en todos los países. O sea, ya China es el socio comercial de todos los países de América del Sur, con excepción de México, porque tiene la frontera con Estados Unidos. Entonces, tal vez México va a ser el último a abandonar el barco, lo cual es una posición muy peligrosa, porque Estados Unidos tiende a sacrificar a sus aliados y les encanta. Ya decía Kissinger, ¿no? Kissinger decía que lo único más peligroso que ser enemigo de Estados Unidos es ser su aliado. Ser su aliado. Sí, porque te va a entregar. Sí, en el momento que se vea, pues ve lo que le pasó a Europa. O sea, tiraron a Europa bajo el camión porque pues, perdieron competitividad y capacidad productiva, destrozaron el Nord Stream 2, empinaron la economía europea para que sus productos volvieran a ganar competitividad. O sea, es una manera artificial de volver a tener relevancia industrial, porque la habían perdido completamente. Y Colombia, por otro lado, me parece que sí tiene un potencial de entrar. Obviamente es un país que tiene una soberanía mayor, tiene sus dificultades, obviamente también por su historia política. Esta es la primera vez que gana un movimiento de izquierda en la política moderna. 200 años. En 200 años en Colombia. Entonces tiene esa dificultad de tener una resistencia casi feudal. Entonces, es casi como, digo, entiendo el discurso de Petro de entrada de nosotros queremos un capitalismo para superar el feudalismo, porque es casi como si, pues hasta el gobierno pasado esto era feudalismo, no era capitalismo, ¿no? Y lo inclusive entiendo. La estrategia del presidente es también feudal, o sea, es cómo voy a recuperar las tierras que no están utilizando los feudalistas para convertirlas en tierras productivas para los campesinos. Claro, pero es que eso sí sería una superación dialéctica del concepto de propiedad. Y siempre los modelos los modos de producción, uno de los factores determinantes de qué tipo de modo de producción tiene un país es el modelo de propiedad, ¿no? Entonces, si una persona es dueña de todo, la tierra, es un modelo soberano, entonces hay un señor feudal que es dueño de la tierra. Y tú naciste y ese señor tiene propiedad incluso sobre tu vida. O sea, te puede matar, tiene derecho a prima nocte con tu esposa en la boda. O sea, ese es feudalismo. La superación dialéctica es, bueno, ya no hay un derecho divino de los dioses, hay una separación entre el trono y el altar. Entra el concepto de democracia representativa, republicanismo, el nuevo modelo de Estado. La democracia entra como algunos mandan. Entonces, algunos ya no es uno, algunos son dueños de todo. Es el capitalismo. Entonces, el capitalismo, hay una propiedad privada de los medios de producción donde los proletarios son obligados a vender su fuerza de trabajo, porque es lo único lo cual son dueños, a cambio de lo necesario para sobrevivir aquellos que son dueños de las minas, las tierras, el agua, las máquinas, las empresas, o los que heredaron, por decirlo así, ¿no? La apropiación original de las tierras. Una superación dialéctica de ese modo de producción sería que nadie fuera dueño de las fuerzas productivas. No que no existiera la propiedad personal. O sea, tú puedes tener tu carro, tu casa, lo que tú quieras, pero nadie es dueño de las minas, nadie es dueño del petróleo, nadie es dueño del agua, ¿sabes? O sea, eso es propiedad común.
O sea, es propiedad de todos, son bienes necesarios para la producción común de la riqueza socialmente producida y más bien el trabajo es el que crea valor. Tú mencionabas en esta conversación 3 líneas productivas estratégicas para Colombia, de las cuales podríamos nosotros, si tuviéramos la propiedad completa como Estado, de el agua, el petróleo, ahora el aire se vuelve muy importante. ¿No? Los datos, los hermano. Datos. Los datos dicen que son el petróleo del próximo siglo. Y hacia allá debería ir el Estado avanzando con la tecnología, con innovación. Mira, para dejar como un mensaje bonito de conclusión del tema de inteligencia artificial, una gran política pública que me parece sumamente necesaria es una propiedad colectiva de los datos nacionales. Porque hoy por hoy, o sea, las empresas multinacionales minan nuestros datos, los monetizan, los indexan, los transforman en información valiosa, alimentan los algoritmos y te lo usan para venderte fotos de gatos. O sea, nosotros deberíamos de tener una propiedad colectiva de nuestros datos y debería ser un modelo casi de cooperativa, donde nosotros cada vez que usamos un aparato o cada vez que usamos la inteligencia artificial, estamos contribuyendo al aprendizaje. Entonces, pero ahí tú no recibes nada a cambio, tú solo estás dando. Es correcto. Bueno, hemos tenido aquí en esta entrevista de las ideas, Diego, con Diego podríamos estar 3 días enteros hablando. Estaremos una semana hablando. Pero no grabada. Sí, pero no grabada. No. Vamos a estar haciendo unos recorridos muy chéveres con Señal Colombia y con la radio pública colombiana. Hablar sobre Buenaventura. Cuando salga este podcast ya seguramente todo esto estará al aire, pero agradecerte, Diego, por venir a Colombia. Esta patria te quiere mucho. Aquí tenemos muchos amigos que te siguen, que te quieren. Y bueno, esperamos siempre tus buenos mensajes. Saludos a Roberto, por favor. Claro, decirle a Roberto que aquí estamos. Y tendremos también a Carlos Rizo, que también ha estado con nosotros acá. Sí, tipazo. A lo que, por supuesto, estaremos hablando de otros temas, ¿no? Otros tipos de emprendimiento también. Hablando con Carlos. Sí sabe el tipo, sí sobre temas de sentimientos, de relaciones. Chévere, bacano. Así que, Diego, gracias, mi hermano. Hermano, te agradezco mucho por la conversación. Ahí estamos. Parceiros, nos vemos. Hablamos. Gracias.